Bienvenidos a un programa de Novelísimo, estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán, de México, de América y más allá, de acuerdo a estos aprovechamientos que ya hacemos del mundo cibernético y que nos permite llegar a lugares donde pues habitualmente no se hacía hasta hace poco. Y afortunadamente pues ya tenemos esa posibilidad. Y bueno, el día de hoy me da mucho gusto darle la bienvenida a un joven, de los pocos jóvenes que puedo decirlo así, jóvenes cronológicamente hablando, porque jóvenes de espíritu habemos muchos. Y por lo tanto le tengo que agradecer a Gaspar Gubert. Gaspar, muchas gracias por haber aceptado venir a este programa. Gaspar es un muchacho, es un joven, hijo de un gran amigo mío que hace muy poquitos programas lo entrevisté, el señor Josh Gubert, a quien me dio mucho gusto entrevistar, amigo mío, y que bueno, espero que hayan disfrutado ustedes también la entrevista que tuve con él. ¿Por qué con Gaspar? Gaspar, con D al final, no es del Gaspar, termina en D, y creo que la pronunciación... Gaspar. Sí, pero Gaspar, ¿pero qué pronunciación? ¿Es francesa o brasileña? Es francesa más que nada. Es francesa. Pero Gaspar. es un nombre que está en la Biblia, entonces vamos sí, a decir bueno, internacional. Gaspar, de los tres Reyes Magos, porque ya los consideramos... por cierto, no sé si sabes, es una versión que me llegó y que no puedo asegurar que así sea. Sin embargo, como me llegó, el único lugar donde se le venera a los tres Reyes Magos es en Tizimín, Yucatán. Eso... No conozco que en España haya una iglesia dedicada a los tres Reyes Magos, o en Francia, o en Inglaterra, o en algún punto de América. Puedo estar equivocado, Podría estar equivocado. Bueno, seguimos. Quiero presentarles a Gaspar. Gaspar, como ustedes pueden ver, es un joven moderno, pues yo me dejé la barba que no la usaba hasta hace poco, por ponerme un poquito en la modernidad y también para ocultar la papada, Pero Gaspar es licenciado en Historia, egresado de la Universidad Paul Cézanne, que está ubicada en Marsella, en Francia. Allá estudió la licenciatura en Historia y también la licenciatura en Derecho. Actualmente está cursando 2 posgrados en la misma universidad, también en Historia y también en Derecho. Si ese fue un programa dedicado al tema legal, profesional, quizás estuviéramos orientándonos a hablar con Gaspar respecto a la cuestión de las leyes, especialmente las internacionales, las que protegen los derechos humanos y todo eso. Pero no se trata de eso, Gaspar, se trata más bien del aspecto histórico y se trata en un doble efecto que espero darle a este programa. No solamente es lo que tú estás brevando en conocimientos en tu universidad, en el aspecto de la historia, sino también para poder presentar algo que lo hago además con mucho orgullo, no porque seas de apellido Gubert y yo me lleve muy bien con tu papá, sino porque eres joven. Porque eres joven y ahorita tenemos un problema de ubicación de la juventud, siento yo. Y lamentablemente en México con una orientación indebida, dado el galopante problema que tenemos con la delincuencia organizada y otros problemas en el país, que tampoco se trata de un tema político este programa, se trata más bien de la cuestión cultural. Y aquí viene la primera pregunta: ¿cómo es que tú te orientas a estudiar historia? Pues para empezar es para así decir, un camino en donde para empezar tenemos muchas dudas, decimos quiero estudiar historia porque me apasiona o porque es algo que yo quiero ser historiador, quiero hacer búsquedas de ello. La verdad es una pregunta todavía más íntima. La verdad es que tratando yo de leer más sobre la historia, porque en sí es muy interesante y desde muy niño me he dejado llevar por la lectura, he visto que si uno no conoce su historia está condenado a repetirlo. Y lo hemos visto a través de los siglos, no hemos aprendido nada. Muchos también pueden decir que no hemos evolucionado como especie humana,
que desde el hombre prehistórico al menos habremos mejorado la técnica, pero seguimos teniendo las mismas necesidades sin haber tenido una evolución importante en nuestro comportamiento, que son nuestros deseos, emociones, etc. La historia es muy clara en ello. Claro, tenemos que fijarnos siempre y hacer confianza a los profesores que nos predecieron. Es decir, cuando estudiamos historia debemos de tener confianza en cómo los profesores antiguos hicieron la historia, porque ellos se basaron sobre otras personas antes de ellos y así sucesivamente. Entonces siempre es un reto llegar hasta la fuente verídica y es la búsqueda de la verdad la que me motiva a estudiar historia en sí. Qué interesante, nada más, y además lo explicaste muy bien. Yo soy dado a examinar de manera natural, no lo hago de manera que yo me lo provoque. Voy a hacer estas preguntas en virtud de que creo que puedo a mi entrevistado sacarle esta respuesta. No vaya este programa como puedes darte cuenta, porque acabas de llegar al programa y no lo preparamos inclusive, porque lo consideramos más natural que Claro. salga exactamente como va y no que haya unas preguntas con unas respuestas ya prehechas, que además no se trata de eso, se trata de una plática y de que saquemos las cosas tal y cual las traemos. Pero ¿a dónde voy con este pensamiento, con este razonamiento? A de que considero que como tú y como yo y como mucha gente que habita América, Latinoamérica, eximo a los Estados Unidos, por la razón que voy a decir, somos una mezcla racial. Y en tu caso también la tienes. Sí. Nuestro pueblo mexicano es predominantemente mestizo con el español y el indígena, donde este indígena se encontrase. Hay una larga lista de pueblos indígenas originarios que también se les llama. Y en tu caso es un producto del amor, por supuesto, entre tu padre francés, pero ya mestizado con México también. Exacto. Que había yo perdido el detalle de su mexicanidad hasta que él me lo aclaró en el programa pasado. Pero tú estás con Francia, México y Brasil, porque tu mamá es brasileña. Exactamente. Entonces, cuando yo hago, a lo que voy, cuando yo hago un examen, no hago un examen, le estoy llamando, el examen de a quién voy a entrevistar, no el examen de la entrevista, sino a quién voy a entrevistar. Me lleva a conocer su entorno, no solamente sociocultural y su situación circunstancial, sino también sus orígenes y de qué está hecho, como se dice vulgarmente, y esta pasta, cómo fue compuesta, ¿no? Entonces, puedo entender perfectamente, vamos a ponerle, ¿no?, la frialdad del razonamiento de un muchacho de origen alemán o inglés, sí, podría yo poner, o nórdico, porque así se les da por el aspecto climático. Donde hay frío, pues también la mentalidad es más fría. Donde hay más calor, pues la gente es más humana, es más pasional. Y eso no necesitamos estudiarlo mucho, basta con lo que tenemos cerca, sobre todo desde Cancún tan variado. Y me da gusto decir que tú eres un mestizo entre Brasil, Francia y México. Te va la pregunta ahora, sí, después de hacer envolverte en ese celofán, le quiero llamar en este momento, ¿no? Okay. No quiere decir que yo te haya atrapado, sino tú te puedes salir perfectamente, pincharlo y dices, pues esto es así porque mi idea es esta, ¿no? Pero sí, no, tú sientes que ese amestizamiento que tenemos en lo general y tú en lo particular, por lo que ya mencioné, ha condicionado tu vocación por la historia o por parte de la historia, porque la historia es muy extensa, sumamente extensa. Los breves momentos que hablamos antes del programa dijimos que hay algo, podrá cambiar el caballo por el automóvil, pero las pasiones humanas no han cambiado. Exactamente. Y las pasiones humanas bien podemos
tenerlas a la vista y sentirlas entre la gente que domina un país, entre la clase empresarial y hasta en lo particular, hasta los celos, no solamente celos que provoque el amor, sino también los celos del poder, la ambición del poder, los condicionamientos que limitan muchas veces a la gente que tiene la obligación de dirigir y que muchas veces nos vamos ya con la corriente de su fuerza, pero bueno, yo quiero que el programa lo hagas tú. De todo eso que acabo de decir, ¿cómo puedes interpretarte para poder dar una aportación a nuestro público televidente? Bueno, para ponerlo en un término más coloquial, para que la gente pueda entender mi mestizaje, como fue el colonialismo en México, yo sería lo que es un castizo, la mezcla de un mestizo con un indígena. Mi padre siendo mestizo y mi madre siendo indígena brasileña. Bueno, valga la redundancia, pero claro, viniendo de lugares muy humildes de Brasil, de ahí soy, de ahí me identifico. Ser internacionalmente, pertenecer a esos países involucra muchas cosas, pero si nos damos cuenta son todos países latinohablantes, y de eso que no entendemos nuestra concepción de lo que decías de la frialdad de un pensamiento nórdico, alemán, inglés, etc. Entonces no podemos entendernos muy bien porque hay una disfunción entre nosotros mismos, entre nosotros europeos. Nos vamos a pelear desde hace muchísimo tiempo. Francia e Inglaterra llevamos una guerra de más de 1000 años. Pero lo que quiero llegar es que Latinoamérica en sí, me puedo identificar con ello porque, que lo queramos o no, Latinoamérica es un producto de Europa y es parte de Occidente. El gran Occidente, vamos a decir, europeo, y vamos a decir, lo más latino que puede existir de Europa es Latinoamérica. Charles Maurras escribía en su libro Enquête sur la monarchie que su Mediterráneo no se acababa simplemente de Kiev a Tanger, sino que su Mediterráneo iba hasta América del Norte y bajaba por América del Sur y subía otra vez. Eso es toda Europa, es lo que nos representa y nos une en sí. Muy bien, tienes una amplitud de concepto mayor, sobre todo con la mención que haces de este escritor. Charles Maurras. ¿Cómo se llama? Charles Maurras. Charles Maurras. Pero, pues me gustó lo que... ¿Por qué? Porque si tú cualquiera, tiene afición a la historia y me compro un libro de historia y empiezo primero con la historia de Yucatán, que es lo que tengo cerca, la historia de los mayas, la historia, lo que dejaron escrito los mayas en caracteres hispanos o castellanos, y la historia de la otra parte que viene para acá, y empiezo a analizar nuestra conducta, las eficiencias y las deficiencias que tenemos como pueblo y que todos los pueblos lo tienen. Claro. Ahorita, a propósito de que se nos acerca el fútbol, podría decir algo. Tuvimos un entrenador que me agradó mucho el concepto que dijo, o que me dijeron que dijo, del fútbol mexicano o del jugador mexicano, Bora Milutinovic. Si no me equivoco, era yugoslavo, por allá, no me acuerdo bien. Pero él decía, jugarle a Brasil y tratarle de ganar a Brasil con las gambetas, facilidades. Oye, se inventaron la samba. Y tú ves bailar la samba y dices, imposible que yo pueda compararme en bailar esto, ¿no? Yo puedo bailar la cumbia o el danzón, pero no la samba. Y bailar la samba con la pelota en los pies, ¿cómo le quito la bola? O nos vamos al otro extremo, jugar con Alemania y hacer un pase. No soy muy aficionado al fútbol, pero bueno, sé algo, de tanto que nos lo meten allá en la tele. Claro. Hacer un pase tan preciso, milimétrico, del mediocampista al delantero, y calcularle, porque lo ha ensayado muchas veces, la precisión del golpe a la bola para que haga la comba, que por cierto es una palabra brasileña, creo, para que haga la curva y entre a gol, pues tampoco es una característica la exactitud y la precisión de este amestizado pueblo mexicano. Y Bora Milutinovic dijo algo, no, lo que tiene México, y sí es una ventaja,
es su resistencia. La resistencia de su jugador. No gambetea, ni es tan preciso, pero cómo aguanta, cómo resiste. Y eso nos lo muestran nuestros corredores, escapa el nombre ahorita de este pueblo indígena buenísimo que ¿Chamula? corren. No, los chamulas están aquí en el sureste, ellos están en el norte. En la siguiente parte del programa seguramente me voy a acordar, pero usan unos faldoncitos y corren, es un lugar montañoso. Okay. No son los purépeches, están más cerca por acá. Y es una muestra de ello. Claro. El boxeador mexicano, que es un resistente y lo están matando y sigue allá hasta que le detengan la pelea, si es que está perdiendo. Todo esto él lo capitalizó y fue cuando empezó a tener resultados el fútbol mexicano a nivel mundial, porque le descubrió esta cualidad al jugador mexicano. Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar, nos vamos a la segunda parte del programa, porque por el momento ya acabamos esta primera parte y nos vemos en la segunda parte del programa. En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente. La seguridad de las familias de Isla Mujeres es la prioridad para el gobierno municipal, tal como está previsto en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. Con el eje rector Isla Mujeres firme, los ciudadanos de la isla y la zona continental contarán con una policía más preparada, cercana, bien equipada, de mayor cobertura y respuesta inmediata. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Acordado. Son los Ramoris, los corredores de los cuales estaba yo hablando. Pero tú me hiciste un complemento en el corte que me gustó. Me dices, bueno, el pueblo mexicano ha aguantado mucho. Históricamente, ¿qué ha aguantado? Pues como lo sabemos bien, y esto a pesar de todas las fuentes que existen, cuando el imperio azteca todavía prevalecía, las otras tribus se aliaron a Hernán Cortés porque lo estuvieron aguantando mucho tiempo y pidieron un cambio, y Cortés era esa encarnación de Quetzalcóatl en ese momento, era en 1519 que había empezado la conquista. Llegaron. Y después el pueblo mexicano aguantó
más de 300 años de colonialismo. Después, el pueblo mexicano se independizó. Vamos a decir, empezaron en 1810 a independizarse. Yo digo que muchos dicen que 1824 es cuando se independizó totalmente México. Yo digo que es 1821 con Agustín Iturbide. México, con su bandera, su nombre, se lo debe a un personaje llamado Agustín Iturbide, que él fue el que capturó a ¿cómo se llaman en español? Los puertos, en donde cuando vino el último virrey español, Juan de O'Donoghue, le impidió y le dijo simplemente que México va a ser independiente y no van a poder hacer nada. Aguantaron un primer imperio que duró poco, que yo digo que fue una controversia, que podemos adelantarnos más, pero eso es otra historia. El pueblo mexicano aguantó también el hecho de haber estado bajo una invasión francesa o invasiones extranjeras americanas que, como decía un presidente suyo, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, algo parecido. No, eso fue lo que dijo. Bueno, dijiste bien. Vale. Y México también aguantó un gobierno que fue, vamos a decir, el PNR en su inicio y después conocido como el PRI, en donde hubieron una revolución. El pueblo mexicano ha demostrado a través de los siglos que ha aguantado mucho, al contrario de otros pueblos. Si lo comparamos con Francia, vamos a decir, cuando en 1789, cuando Francia hace su revolución, aguantamos, vamos a decir, 10 años de lucha, vamos a decir, igual que México. Terror. De terror, exactamente, en donde era un baño de sangre estar en París, de pertenecer, de tener un apellido, era un motivo suficiente para ser muerto, decapitado. Y en segunda instancia, nosotros regresamos a un directorio, regresamos a un consulario, regresamos a un primer imperio francés. Y después volvimos y fuimos otra vez una monarquía. Y después una monarquía parlamentaria. Con Napoleón. Exactamente. Napoleón, después le siguió Luis XVIII, hermano de Luis XVI, que decapitaron. Después Carlos X, hermano de Luis XVIII. Y después Luis Felipe de Igualdad, que era el primo del rey Luis XVI, que votó por la muerte de su primo. Entonces pudimos ver, y después Francia fue a Segundo Imperio por Napoleón III. Que fue el que ordenó la invasión a México. Exactamente ese hombre. Y justo después de eso, pues volvimos a una tercera república. Entonces podemos ver que México fue más estable y más, vamos a decir, inteligente y suertudo, por el simple hecho de que muchas peleas que se dieron en el siglo XX en América Latina, como que sea Cuba, que sea Chile, que sea Argentina, que sean todos otros países, México ya lo tuvo. Lo llamaban los liberales, los conservadores, pero esa pelea, vamos a decir, izquierda-derecha ya existía en México. El pueblo mexicano ya estaba muy adelantado en comparación de otros pueblos. Tuvieron que adoptar la doctrina Carranza, me parece, que es la que dice la autodeterminación de los pueblos, y con eso México pudo hacer su camino, pero claro, le fueron echando camino libre para el PNR en ese entonces, y México sigue aguantando, y ahorita es la gran cuestión: ¿nos libramos y vamos con López Obrador, o de otro lado vamos? ¿Qué hacemos? Es la gran pregunta. Si lo analizamos históricamente, México puede aguantar. PRI, no estoy a favor de ningún partido. Históricamente estás hablando. Históricamente estoy hablando. Con la frialdad y objetividad que debe de caracterizar a un historiador. Exactamente. México puede aguantar más el PRI, pero ¿cuál sería el precio? México puede cambiar a ser López Obrador, pero ¿eso qué implicaría como cambio? ¿Cuál sería la relación que México tendría con su vecino del norte? Veo muy mal una entrevista entre Donald Trump y López Obrador. López Obrador diciendo que no llegó a una junta porque no había avión, no lo vendió, sepa lo que quiso hacer. O a propósito llegue tarde solamente Exactamente. para medirle el caldo a los camotes, ¿no? Exactamente.
Entonces lo veo difícil. Anaya ahorita está teniendo más popularidad, pero es como Macron lo tuvo en su momento, es como la moda pasa muy rápido. Entonces espero que el pueblo mexicano pueda identificar y escoger bien a su próximo presidente. Y viéndolo de un punto históricamente, pues puede que este año marque una diferencia. La historia nos lo dirá. Bueno, tu análisis me gustó. Me gustó por lo objetivo. A mí me gusta la historia, me apasiona la historia. Soy contador público, pero también cuento cuentos, soy contador de cuentos. Es una manera coloquial de decir que me gusta la plática, me gusta socializar y me gusta aprender toda mi vida. Y sí puedo ver en esta historia de México que se van cumpliendo, y no solamente de México, se van cumpliendo etapas. Nosotros tuvimos la prehispanidad con una diversidad de micropoderes dentro de otros, dentro de la misma nación mexicana, que no estaban delimitados las fronteras en ese entonces, ¿no? Pero el mal llamado imperio maya se podía identificar. ¿Cuál era? Guatemala y Yucatán y extendiéndose por el sureste hasta Chiapas. El imperio azteca, que le dedicó toda su entrega de corazón, inclusive como dios a Huitzilopochtli, dios de la guerra, mientras los mayas tenían a Chaac como su principal dios de la lluvia, para que les sea el hacedor, los aztecas tenían a la guerra. Y con eso ya decía, puedes predecir o analizar con más objetividad quién dominó a quién. El que se volvió un experto para la guerra, eso estoy hablando de la prehispanidad, cumplió su función. Llegan los españoles, habían 40 siglos de diferencia según estudiosos, porque para que los mayas o aztecas llegasen a ser una cúpula de la cúpula que tiene San Pedro en el Vaticano, pues le faltaban como 40 siglos para que puedan mezclar los metales y descubrir el arcabuz y la pólvora para que salga ya la bala, pues faltaban como 40 siglos. Habían avanzado en su conocimiento de la naturaleza, pero los conocimientos técnicos los tenían los otros. Entonces también era fácil de adivinar por dónde iba a venir, sobre todo con la inteligencia o la astucia, mejor dicho, de Hernán Cortés, de asociarse con el dominado para irse sobre el dominador, los aztecas. Y bueno, tuvimos esa etapa. El colonialismo, 300 años, viene la independencia, y después de la independencia tiene una vacuna México, bien lo dijiste con Iturbide, después tenemos una serie de presidentes, son muchos accidentes en la historia, hasta llegar a la Revolución Mexicana, y después de la Revolución Mexicana tenemos Elías Calles, un líder que llegó a tener la habilidad de decir, pues, ¿para qué nos andamos peleando de grupos en grupos? Mejor nos peleamos aquí dentro del mismo partido, aquí es donde nos vamos a pelear, y crea lo que es hoy el PRI, que para mi gusto también ha cumplido una función, porque México, dependiendo de sus presidentes, incluso hay quien lo ha analizado como la política del campanazo, porque dentro del PRI tuvimos izquierdas, Cuauhtémoc Cárdenas, tuvimos derechas, Ávila Camacho, tuvimos centro izquierda, tuvimos centro derecha, y se fue yendo y acomodando México en esa vaivén del campanazo y de medio y de que a la izquierda y a la derecha, en el contexto de las naciones, hasta llegar a ser lo que somos. Sin embargo, parece que el país está demandando más. El país, como un niño ya no digamos tan pequeño, un adolescente que ha crecido, que los músculos son más fuertes y los botones se le andan reventando. Necesita una nueva adecuación. Estamos en un periodo de elecciones donde está muy a discusión. Hay uno que es un puntero, que tiene una vocación sobre todo de una clase media para abajo muy fuerte en el porcentaje, sobre todo en el segundo lugar, independientemente de quién lleve el segundo lugar, y es el que aparentemente marca un cambio en México.
un cambio. El otro es una continuidad, así se está identificando al licenciado Mir, y el otro pues un cambio más suave, menos drástico, que es el que está representando Anaya, con todo el respeto para el señor que le apodan el Bronco, ¿no? Sí, bueno. que es un independiente y marca pues también un hito de lo que es la independencia de México. Esto es para hablar de lo local, pero se trata de que en tu análisis, en tus estudios históricos, hay otros pueblos que han pasado. Yo siento que Francia ha pasado por eso, y varios pueblos han pasado por eso también, claro. No solamente México. Por eso hay que ver qué ha sucedido en otros lados para saber qué es lo que me puede pasar a mí. Y en tu análisis, en tu estudio, ¿qué otro pueblo ha tenido esto que acabamos de comentar, de esa metamorfosis histórica? Yo diría que los griegos desde un inicio con Aristóteles decían que hay una curva, que bueno, la historia es cíclica, nunca es lineal, la historia es cíclica, por más que lo queramos. Existen etapas de imperio, existen etapas de reinado, existen etapas de república. Francia, por tomarlo como ejemplo otra vez, que es como mi referencia, ha estado más de 14 siglos siendo una monarquía. Los merovingios, los carolingios, los capetos, los Valois d'Angoulême, los Borbones y los Orleans, 7 dinastías que reinaron sobre toda Francia. Pasamos a ser un imperio, pasamos a ser una república y hicimos rodar la rueda muy rápido en el siglo XX y en el siglo XIX también. México también ha tenido esa transformación y, por así decir, no es evidente el hecho de querer cambiar un pueblo, sino que se dé cuenta a través del tiempo, desafortunadamente, que tal vez la solución, eso estoy siendo más subjetivo otra vez, tal vez la solución no sean los candidatos, tal vez sea el sistema, tal vez sea la democracia, pero nadie se ha puesto a pensar todavía en cambiar la república o su funcionamiento por el momento, pero llegará su momento. Muy bien, muy bien. Y ahorita mencionaste una palabra que vamos a retomarla en el siguiente programa. Y me voy a adelantar para que nuestro público televidente que nos obsequia su atención, pues sepa de qué vamos a tratar, cuando menos en la primera parte del programa, la palabra democracia. Ya terminamos este primer programa, me encantó, Gaspar, me gustó, me motivaste inclusive, me limito a destacar ciertos conceptos y en la plática contigo, una persona que ni siquiera estás viviendo ahorita en México, te hace ver las cosas desde afuera con mayor frialdad u objetividad. Gracias por participar en este primer programa y a ustedes, mis estimados televidentes y amigos, muchas gracias por la preferencia y su atención. Hasta la próxima.